Hola a todos, muy buenas tardes. Mi nombre es Pedro Pérez, soy médico cirujano e investigador asociado del Núcleo Milenio para el estudio del curso de la vida y la vulnerabilidad. Y les doy la más cordial bienvenida a todos ustedes a esta sesión del ciclo de webinars del Núcleo Milenio, en el que vamos a hablar de este tema tan interesante, inexplorado eh, y relevante en nuestra vida, como es el tema del fin de la vida. Y esto a la luz del contexto de la pandemia. Entonces, en este webinar, yo voy a participar como moderador y tenemos dos tremendos invitados. Yo voy a hacer una presentación muy breve de cada uno y después le voy a pedir a cada uno que nos cuente un poquito más de qué es lo que hace si quieren. Primero voy a partir con la doctora Laura Tupper. Ella es médico cirujano y médico familiar y es jefa de la unidad de cuidados paliativos del Sotero del Río, y a quien le tocó liderar el tema del cuidado de pacientes con enfermedades o con pacientes terminales o que fallecieron en el contexto de la pandemia. Así que muy bienvenida, Laura. No sé si quieres comentar algo acerca de tu participación ahora acá, o algún otro dato importante que sea relevante para nuestros auditores. Gracias, Pedro. Sí, hay dos datos súper relevantes. El primero es que soy ex jefa de la unidad. Efectivamente, trabajé como a la cabeza del equipo que diversificó un poco el trabajo de nuestra unidad, porque nuestra unidad, para la gente que no conoce un poco cómo funciona el sistema público, solo las unidades de cuidados paliativos, en su gran mayoría, por lo menos atendemos pacientes oncológicos. Y mi rol durante la pandemia fue acompañar un poco al equipo en la transición de cómo cuidábamos también a los pacientes que entraban a fin de vida por COVID. Entonces, más bien en ese contexto fue mi liderazgo más que de estar a cargo de la unidad como jefa. Buenísimo, muchas gracias, Laura. Vamos a tener harto tiempo para conversar contigo después de esa experiencia. Y quiero aprovechar también de presentar al doctor Jorge Brown, también colega, médico cirujano y geriatra, que trabaja en muchas cosas distintas, ¿cierto? Haciendo cosas muy entretenidas. Y dentro de las cosas que trabaja como asesorando en la residencia de larga estadía de adultos mayores, y también trabaja y tienes como una actividad paralela que es el proyecto Moquita, que también ocupa parte de su tiempo, así que tiene que ver con el tema de la muerte. Así que también nos va a acompañar y vamos a poder compartir de su experiencia. No sé si Jorge quería agregar algo más. No solo agradecer la invitación, la verdad es que estoy muy feliz de conversar este tema tan importante, así que, pero nada más que agregar. Muchas gracias, Pedro, por la presentación. Buenísimo. Entonces, para partir con este tema, vamos a partir, más que a pedirles presentaciones, lo que vamos a tratar de recoger primero es la experiencia. Entonces, para recoger la experiencia quiero dar un poquito de marco. En Chile mueren alrededor de 100.000 personas al año. Esa es la tasa, la tasa de muerte más o menos anual. Y las causas de muerte principales en Chile son cáncer, enfermedades cardiovasculares y después vienen otras causas. Eso es lo más o menos como las causas principales. Estamos hablando de 25.000 personas que mueren de cáncer y 25.000 personas que mueren de enfermedades cardiovasculares. Eso es como lo que ocurre en Chile anualmente hasta el año pasado. Y en este contexto, con ese escenario viene la pandemia, ¿cierto? Que parte en marzo, y a nivel, llegamos a octubre, digamos, alrededor de 8 o 9 meses de esta experiencia que tenemos. Y en el mundo se han acumulado más de 38 millones de casos,
con más de 1 millón de muertos. Eso es lo que ha implicado la pandemia a nivel global. Y en Chile, alrededor de 480.000 enfermos, casos, con casi 14.000 muertes por COVID, sin incluir los sospechosos, que podrían llegar a ser otros 3.000 o 4.000 más. Es decir, alrededor de 18.000 personas que han fallecido por COVID. Que claramente es una cantidad de muertos mucho mayor a la que nosotros estamos acostumbrados a enfrentar. Entonces, los sistemas claramente no están diseñados para esta magnitud de personas fallecidas. Muchos de nosotros lo experimentamos. Y ya nuestro país tiene un poquito más de control de esta situación de la pandemia, con el número de casos que va entre 1.500 y 2.000 casos al día, con 15.000 casos activos, y un número de muertos que son alrededor de 50 muertos al día. Entonces, con este escenario, me gustaría partir preguntándoles a Laura y Jorge que nos pudieran contar, a través de uno o dos ejemplos de experiencia que hayan tenido ustedes, que han sido significativos o relevantes para ustedes por alguna razón. ¿Cómo muere la gente? ¿Cuál ha sido la experiencia del fin de vida en el contexto de la pandemia? Aquí en Chile. En el fondo no miramos solo lo que ha pasado a nivel internacional, sino que aquí en nuestro país, a partir de la experiencia de dos personas que han estado en contacto frecuente con eso. No sé, Laura, si querés partir tú. Claro, feliz. Mira, yo te diría que la experiencia que tuvimos en este invierno fue radicalmente opuesta a la que tenemos habitualmente de acompañar a los pacientes. Nosotros estamos acostumbrados a ser un equipo que está permanentemente al lado y que puede habitualmente cumplir de una manera relativamente razonable con algunos criterios que uno llamaría como de muerte más digna, ¿cierto? Pero en la pandemia todo se apura, todo se corre, todo, antes de que uno se dé cuenta el paciente está en insuficiencia respiratoria y finalmente las cosas se transforman como en un torbellino, ¿cierto? Para el equipo y para el paciente y para su familia. Un caso súper, como que para mí fue muy marcador, probablemente es como el ícono, va a ser como el ícono para mí de lo que fue esta pandemia, es el caso de una paciente que voy a llamar Ana, que es una señora un poco mayor que yo nomás, con un hijo un poco mayor que mi hijo y con un marido que trabajaba de Santiago. Y esta señora Ana estaba en tratamiento por un cáncer de recto o colon, no me acuerdo bien, pero algo por el estilo, en radioterapia, súper estable, funcional, hacía su vida normal, cuidaba a su hijo, vivía con su tía, hasta que una vez que armamos este equipo como paralelo al de cuidados paliativos para atender pacientes con COVID, empezamos a trabajar en conjunto con la gente de atención primaria y nos avisaron de un SAPU que una paciente relativamente joven con un cáncer de colon estaba en un SAPU en insuficiencia respiratoria. Y nos encontramos justamente con Ana. Y Ana pasó 2 días hospitalizada, entre comillas, en una observación prolongada en un SAPU de Puente Alto, recibiendo los mejores cuidados que se podían entregar en ese minuto, que eran mucha buena voluntad, oxígeno, y en espera de una cama, algo de analgesia, en el fondo un poco morfina, y en espera de una cama más compleja. Ella finalmente se hospitalizó en el Sótero y además se hospitalizó como inaugurando las camas del hospital de campaña. El día en que falló el control térmico del hospital de campaña, entonces salieron a las 5 de la mañana con ella en una camilla y con toda la otra gente que estaba en el hospital de campaña, rumbo a distintos hospitales, y en este caso a ella le tocó terminar hospitalizada en pediatría a cargo de los pediatras. Ella finalmente su estado de salud se deterioró muy rápidamente. Llegó un minuto en que estaba consciente saturando 37-38%. O sea, yo sinceramente no sé, y lo probamos con distintos saturómetros, o sea, no era como una falla de medición, digamos. Solo para clarificar, la saturación es la medición de la oxigenación en la sangre, ¿cierto? Eso es, y 35 claro. Es muy bajo
lo normal. 35, uno no esperaría que alguien estuviera consciente con esa saturación. Paralelamente con el programa que estábamos llevando a cabo con la gente de atención primaria, estaba en el hospital funcionando un equipo haciendo acompañamiento psicológico de los pacientes y de sus familias que estuvieran con COVID en casos muy graves. Y justamente después de que se hospitalizó Ana, el psicólogo que estaba a cargo de este programa empezó a acompañar a esta familia, al esposo y al hijo, y pudimos hacer, no me acuerdo si 2 o 3 visitas acompañadas. Ellos estaban evidentemente muy, muy desbordados y ella muy estoica durante las visitas, pero tenemos imágenes que nos van a quedar para siempre, de cómo el marido y el hijo la limpiaban, como no se podía bañar sola, entonces traían toallitas húmedas, le cambiaban la ropa, le compraban pijamas. Era una cosa como de dedicación familiar y casi de devoción, diría yo. Y la última visita que tuvimos fue probablemente la más difícil, porque ella ya estaba muy, muy comprometida. Antes de entrar con el marido y con el hijo, ella como que tenía la impresión, yo creo ya, de que iba a ser la última vez y que se iban a despedir así como de forma más definitiva, porque cada vez iban y se semi-despedían sin saber si al día siguiente se iban a poder volver a ver, digamos. Pero ya llevaba consistentemente más tiempo con disnea y estaba más comprometida de conciencia, le costaba mucho estar despierta, estaba saturando unos niveles que ya ni me acuerdo, pero era como realmente físicamente estaba muy agotada. Y en esta despedida final, digamos, la despedida de las despedidas, ella estuvo todo el tiempo mirando a su marido, estuvo acompañada por su hijo, y cuando estábamos ahí, nos enteramos por el esposo que ese era el día en que cumplían aniversario y matrimonio. Y ella falleció un par de horas después de esa última visita. A mí me conmueve todavía incluso acordarme, porque es un caso que no es lejano a la realidad de uno, en el fondo. No es un abuelito de 85 años que uno esperaría que falleciera. Es alguien de la edad de uno, con una familia como la de uno, con una enfermedad que uno podría tener o que un cercano de uno podría tener, y que muere en condiciones que uno dice, chuta, esto no es ni fisiológico, o sea, esto no es funcionamiento normal del cuerpo, es a pura fuerza de voluntad, digamos. Entonces, para mí ese fue el caso como más icónico, porque además le tocó pasar por todas las instancias que el sistema sanitario implementó para usar el COVID, o sea, en el fondo para enfrentar la pandemia. Le tocó estar en las salas implementadas especialmente en los SAPUs de observación, le tocó el equipo de paliativo implementado especialmente para eso, le tocó el hospital de campaña, le tocó otros profesionales a cargo porque no había más profesionales disponibles, le tocó en el fondo estar en un establecimiento, en una parte del hospital que no estaba inicialmente pensada para que estuvieran los adultos. Entonces creo que es como el icono de todo el esfuerzo que el sistema sanitario hizo y que todos hicimos por cuidar mejor y acompañar mejor, con el resultado evidentemente súper triste, pero también muy como significativo y muy simbólico del término de su enfermedad. Muchas gracias, tremenda experiencia. Y me surgen hartas preguntas y hartas dudas, así que vamos a dejarlas eso así para después, para que escuchemos primero también a Jorge, y ahí podemos ir profundizando un poquito en esta experiencia, acerca de lo que nos revela la pandemia sobre el fin de la vida. Entonces, Jorge, si queréis darle también con un par de... Sí, gracias. Gracias, Pedro. ¿Se escucha bien? La verdad es que cuando... ¿Ahí se escucha bien? La verdad es que cuando traté de hacer como el recuento mental de todas las situaciones que hemos vivido en el último tiempo,
La verdad es que ha sido no sé, uno podría decir que una cantidad de emociones y una cantidad de vivencias distintas. Y sería como difícil quedarme con una, y hay que decir que hay situaciones que han sido tremendamente esperanzadoras y tremendamente bonitas desde el punto de vista de ver que la ayuda llega a quienes lo necesitan efectivamente, y otras que son más dramáticas. A mí me tocó al principio de la pandemia, en abril, visitar a algunas residencias de adultos mayores, en una situación donde el sistema de asistencia a la residencia se estaba recién organizando. Y en temas de COVID, eh, no solamente la ayuda todavía no estaba bien organizada, sino que, o estaba en proceso de organización, sino que también había mucho miedo. Miedo no solamente en las comunidades, pero también en los cuidadores, en el equipo de salud en general. Y me acuerdo de una situación en particular donde fuimos a visitar una residencia de no tan escasos recursos, eh, y donde había habido un brote de COVID. De una residencia grande, de al menos 80 personas, habían al menos 10 contagiados, ¿ya? Y que ya habían salido los resultados el día anterior, y nos pidiéramos que los fuéramos a evaluar y tratar de organizar la situación de esta residencia. Y al llegar, en el fondo, a la residencia, estaban las personas con COVID, estaban aislados como en una casita aparte de la residencia. Y en una casita que estaba en la mañana, como fría, una casita independiente, lejos del resto de la residencia. Y la situación al entrar a esa casa fue ver a 10 personas acostadas en sus camas, eh, y una cuidadora en una esquina, claramente con mucho miedo, como diciéndome, aquí están y yo estoy acá en una esquina, como, pero no me voy a acercar. Y, y en particularmente me acuerdo de una persona dentro de esas muchas, en muy malas condiciones de salud. Muy malas condiciones de salud, ya está en fondo no solamente con dificultad para respirar, sino que tenía al sacarle la frazada, estaba con lo que se llama una hemorragia digestiva, que tenía un sangrado que eliminaba a través en conjunto con las deposiciones, que en cualquier situación es una situación de mucha gravedad y de mucha urgencia. Y ella en el fondo estaba en esa cama en esta situación sin que nadie, no había sido examinada. Y ella, cuando me ve, me dice, no me dice, ni tengo esto, ni tengo tos, ni ayúdenme, me dice, en el fondo, el desayuno todavía no llega. Entonces, eh, fue una situación eh, para mí o sea, del punto de vista emocional, todavía me acuerdo de la situación, es algo que me pesa, pero era una situación, era una señora en evidente proceso de activo de muerte, y totalmente sola, pero no solamente sola de familiares, sino que sola de ayuda profesional, sola de una organización que le pudiera cubrir sus necesidades. Eh, y finalmente, ella atendiendo en una atención de necesidades que uno dijera, bueno, en una situación normal ella hubiera necesitado toda la ayuda médica, pero quizás lo que más cuando ella necesitaba en ese minuto era que alguien se le acercara y le trajera su desayuno, que era como una diferencia de necesidades percibidas por ella y las que yo percibía como doctor como completamente distintas. Entonces, con esto no quiero transmitir que todos los casos de residencia hayan sido así, para nada. Yo creo que está lleno muy esperanzadores y ver donde las cosas se lograron hacer muy bien. Pero tampoco yo creo que también hay que olvidar que casos así también sucedieron. Y probablemente qué bueno tener
seminarios como este y temas, y que pongamos el tema de final de la vida, porque nos permite también reflexionar sobre cómo, en el fondo, qué podemos hacer para cubrir las necesidades en situaciones como esta. Muchas gracias, Jorge. Bien, bien interesante el caso. Entonces, yo creo que ahora que conversemos un poquito más como eh, respecto al final de la vida en Chile. En el fondo, ¿qué es lo que han mostrado de esta pandemia? ¿Qué es lo qué podemos decir a partir de estos casos que ustedes como describieron? ¿Cómo es morir en Chile hoy día en el contexto de una pandemia? ¿Y qué es lo que revela la pandemia respecto del final de la vida? Pero, no sé, Laura, Jorge, si alguno quiere responder algo. Mira, yo te diría que si hay algo de lo que se ha hecho muy patente en este tiempo, es el hecho de que hay pacientes que mueren bien porque tienen acceso y pacientes que no mueren bien porque no tienen acceso alguno, digamos. Los pacientes con patologías no oncológicas en este minuto están muriendo muy mal, muy mal. Los pacientes con COVID era como, chuta, qué suerte que tenía COVID, porque además tiene una insuficiencia cardíaca y además tiene una enfermedad renal, pero qué suerte que tenía COVID y lo pudimos ingresar al programa. Para nosotros es muy decidor en el fondo esta especie como de segregación que hay en el sistema público de pacientes que pueden tener acceso a morfina, que pueden tener acceso a un equipo multidisciplinario, que pueden tener acceso a atención en su casa, que pueden tener acceso a atención de especialistas o gente medianamente formada, versus un universo enorme de gente que justamente está, así como dice Jorge, solo. Está solo de atención profesional, está solo de acceso a fármacos, está solo como de... está fuera del sistema, está fuera del radar del sistema. O sea, ni siquiera el sistema ni se le ocurre que necesitan atención, digamos. Yo creo que eso ha sido lo más patente. Esta señora que les contaba tuvo acceso a un equipo multidisciplinario y fármaco y todo, y fue súper rápido, pero es que a ella también la conocíamos de antes, era también paciente oncológica y estaba con su cáncer avanzado de antes, entonces teníamos camino recorrido con ella. Pero hay muchos casos donde pacientes fallecieron que los alcanzamos a ver una vez, entonces, ¿qué tipo de acompañamiento, qué tipo de intervención sanitaria uno puede hacer cuando son cosas tan fugaces, digamos, como tan breves, digamos? Desde esta experiencia de la pandemia, para nosotros ha nacido la inquietud de ver cómo, con los pocos y nada medios que tenemos, podemos atender, aunque sea a un número muy limitado de pacientes que no correspondan a esta atención del GES. Pero yo creo que en Chile, en este minuto, independiente del sistema de salud previsional que uno tenga, morir es una experiencia muy solitaria y donde la gente necesita mucho, mucho más soporte que el que disponen específicamente cuando no tienen enfermedades oncológicas. Eso como súper buen punto, interesante, yo estoy totalmente de acuerdo contigo, como para contextualizar, recordar que en Chile existe el sistema de garantías GES, que provee, una de las garantías que provee es la atención de cuidados paliativos, y la atención de cuidados paliativos está definida por patología, no por necesidad. Es decir, que hoy día si la gente muere de cáncer, tiene acceso a cuidados paliativos, ya que hay un equipo multidisciplinario que se preocupe del alivio sintomático de esos pacientes y que puedan morir bien, versus lo que ocurre con el otro 75% de pacientes que fallecen en Chile, que no tienen una causa oncológica y que ellos no pueden acceder a esta garantía GES. ¿Cierto? Es decir, hay una simetría enorme respecto de eso. Y por lo que decía Laura, entonces la pandemia revela esa dificultad en el acceso, de alguna manera, ¿no? Yo, con respecto a eso, que bueno que puso Laura, qué bueno que pusiste ese punto. Yo creo que hay dos dimensiones también para considerar. Una dimensión que es efectivamente la dimensión más pragmática, que es acceso y oportunidad a servicio y a cubrir las necesidades que son medicamentos para manejar los síntomas, también sistemas ¿cómo se llama?, para lograr un lugar y lograr en el fondo que esas
las personas que estén en proceso de fin de vida estén en un momento lo más digno posible. Pero también quería una segunda dimensión, que es como cómo percibimos la muerte, o cómo como sociedad nos hacemos cargo del punto de la muerte en un momento de pandemia. Y esto me parece a mí súper interesante también, porque nosotros como país, si uno ve las curvas de mortalidad, la tasa cruda de mortalidad, es decir, cuánta gente muere anualmente por cada 1000 personas habitantes, nosotros tenemos un gráfico que desde los años 50 viene cayendo abruptamente la tasa ¿cómo se llama?, de mortalidad, y hace su nivel más bajo en el año 2004-2005. Eso quiere decir que 2004-2005, que está a la vuelta de la esquina, que en estos tiempos donde nosotros nos tocó vivir esta pandemia, es quizá uno de los momentos donde a nosotros como país nos tocó vivir con menos muertos. En el fondo, a mí me tocó estudiar medicina en un lugar donde básicamente la mortalidad era la cosa más rara que había pasado en la historia, o sea, los niveles más bajos en la historia de Chile. Y yo creo que eso genera también una cierta idea de los equipos de salud y en el resto de la comunidad, de esta idea de muerte no presente o invisible, o algo como evitable, como decía Laura en algún minuto. Y si recordamos al principio, los primeros fallecidos en esta pandemia, nosotros tratábamos de aferrarnos de cualquier cosa que nos dijeran esta muerte es un poco una muerte justificada por alguna razón. Decíamos, bueno, esta es una persona mayor de tanta, una persona mayor que vivía con enfermedad de Alzheimer, una señora mayor que tiene una dependencia severa, y que comunicacionalmente podía entenderse como una justificación, pero el trasfondo de eso era decir, oye, la muerte aquí no, en el fondo, como sociedad no estamos acostumbrados, y si pasa, bueno, es porque tiene que pasar por algo muy excepcional. Y en ese sentido, nos fuimos dando cuenta con el tiempo que la muerte estaba más presente. En el fondo, era parte del proceso. En el fondo, era imposible tener pandemia sin muerte. No quiero entrar en el tema más político, si son muchas muertes o pocas muertes, pero básicamente la pandemia nos trajo el tema de la muerte sobre la mesa y nos dijo, sí, en el fondo hay muertes y como sociedad, en el fondo hay muchos duelos. Entonces me parece interesante esa idea de esa segunda dimensión de la pandemia, que nos trae a la muerte como algo que no existía hasta hace muy poco tiempo, era muy poco presente, particularmente en un país como Chile, y de repente la pone sobre el tapete, la pone en los matinales, la pone en las discusiones, la pone en la discusión del día a día de la mesa. Y las reacciones sobre eso, sobre ponerlo sobre el tapete, pueden ser súper variadas. Creo que algunas reacciones son hacia la negación, otras reacciones son hacia ¿cómo se llama?, hacia la acción de efectivamente nosotros vimos rápidamente que ciertos hospitales se hicieron en el fondo sistemas para hacerse cargo de disminuir la soledad, por ejemplo, en las personas que estaban falleciendo. Se hicieron algunas salas ¿cómo se llama?, para acompañamiento, pero también tuvimos algunas reacciones como decía antes, también de mucho temor y de inacción en muchos aspectos. Entonces creo que esta segunda... Voy a interrumpir una cosa, Jorge, muy cortito, como para que vaya siendo sí. un diálogo. Yo solo comentarte que, o sea, contarle a los auditores, en realidad, contarle lo que me pasó a mí un poco. Yo experimenté miedo a morir, que es algo que no me había pasado nunca en mi formación como médico. Esta cosa como de exponerse a una situación donde estamos también como vulnerables. Entonces, solo sumar a esta visión que tú decís, en el fondo es como compartir la posibilidad de la muerte propia, que es algo que habitualmente como que no funcionamos con esa lógica habitualmente, sino que funcionamos con la lógica de que nuestra vida individual va a ser permanente en el tiempo,
Y esto, yo no sé qué piensan ustedes, Laura, Jorge, acerca de cómo esta pandemia expone la posibilidad de la muerte propia también. No solo de la muerte, sino que también de la muerte propia. Mire, yo creo que no es, ese sentimiento no es ajeno probablemente a nadie que haya trabajado directamente con pacientes con COVID, digamos. ¿Cómo nos vivimos eso? Yo creo que depende mucho de las personalidades de cada uno. Llegó un minuto, no sé si ustedes se acuerdan de esta película de Forrest Gump, cuando está en la tormenta el amigo del capitán de Forrest Gump que ha amputado y le dice, esto es todo lo que tienes para mí. Y gritaba contra la tormenta en el barco. Yo creo que muchos en este equipo nos sentimos un poco así, en el fondo. A ver, tráeme más pacientes con COVID, a ver, qué más me querés? Mientras que otros era como, por favor, en verdad me quiero meter debajo del escritorio y no voy a salir de aquí hasta que sea noviembre. Entonces, yo creo que ese acercamiento y esa experiencia como de la muerte propia hace que uno viva la vida también con mucho más intensidad. Y eso es algo que probablemente yo voy a haber aprendido y agradecer durante mucho tiempo después de esta experiencia, digamos. Y por otro lado, creo que está como el otro motivo para agradecer es la conciencia de la muerte de nuestros cercanos. Que hace que cada llamada por teléfono, que cada contacto, que cada Zoom, que cada cumpleaños por Zoom, que cada texto a veces tenga un significado especial y tenga un significado distinto. Porque no sabéis cuándo vaya a estar intubado y la próxima vez no le voy a poder decir feliz cumpleaños. O no sabéis cuándo esa otra persona, tu papá o tu mamá, mis papás viven en Osorno, desde marzo que no los veo. Y cada vez que hablamos por teléfono o que estamos en contacto, estoy mucho más consciente de que quizá el próximo viernes no va a ser nomás. Entonces, uno deja de dejar cosas para mañana, digamos. Sí, yo creo que es inevitable en el fondo pensar pensar que, bueno, en el tema propio y como olvidarse de que esto es como algo de otros, pero te trae muy presente en el fondo el caso de uno. A mí me pasó que mi hijo nació el 15 de junio, ¿no? En el momento peak de los peak de los peak. Y yo creo que en el fondo, claro, por un lado como la felicidad de ser papá te trae también como la responsabilidad y te dice, bueno, aquí como que no podéis fallar, pues aquí como que en el fondo tenéis que estar y ayudar. Y en ese sentido uno dice, bueno, ¿qué estoy haciendo en el fondo? Y hace muy presente en esas situaciones como el riesgo, cuando el riesgo que obviamente comparado con otras personas puede ser menor, pero siempre está. Oye, Jorge, y una pregunta, tú haces este proyecto Moquita, que es el tema de los cafés de la muerte. ¿Podéis contar brevemente en qué consiste y si te ha tocado hacer alguno de estos cafés durante el contexto de pandemia y que hay algo distinto de lo que dice la gente, de la experiencia de la gente cuando habla sobre la muerte? ¿Podéis contarnos un poquito de eso? Sí, sí. El proyecto Moquita es un proyecto que hacemos con Verónica Rojas, de Chile, con Matías Rips, que viene del área de la educación y filosofía, y algunos otros colaboradores, que básicamente lo que genera es tratar de generar un espacio en la comunidad para hablar de la muerte, sin una agenda en especial, sino que trata de visualizar conversaciones de la muerte en la vida. Y una forma de hacerlo son los cafés de la muerte, que nos juntamos 15 personas mensualmente a conversar de la muerte. Y eso ya llevamos 4 años haciéndolo y ha sido una experiencia súper bonita. Y claro, en esta línea nos ha tocado hacer Café de la Muerte, ahora por Zoom, eh, donde hubo mucha gente que efectivamente nos decía que lo que estás diciendo tú, Pedro, ahora estoy pensando en mi propia muerte, o sea, como que esto me lo trajo, o se murió mi primo, mi tío, y esto también me lo trajo
a un tema personal. Y no solamente por el miedo a morir, sino que muchos eran, o sea, yo no, tal vez tengo resuelto el tema de la muerte, pero en estas condiciones, así como mueren, como falleció mi primo, mi tío, así no me quiero morir. En el fondo, en estas condiciones no me quiero morir. Y eso fue muy patente. Y esas conversaciones se empezaron a dar súper intensas en un momento en que todavía no estaba muy en la agenda pública el tema de la muerte, y nosotros hicimos una campaña que se llamaba, llamamos a hacer un minuto de silencio. Y ese minuto de silencio tenía la idea de generar una suerte como de rito social para recordar que este era un tema presente en el fondo, y este era un tema de que eran muchas las familias que habían perdido a alguien, y que en el fondo como sociedad también eh, eh, se necesitaba un gesto de decir, bueno, estamos en esta situación, estamos con ustedes. Finalmente esto es como que en un momento era como que cayera un avión todos los días de personas y falleciera, era mucho. Entonces quisimos hacer esta suerte de rito social, el minuto de silencio, y que mucha gente lo acompañó prendiendo una vela, y fue bien significativo. Eso ha sido un poco, y hemos continuado. El último lo hicimos en Iquique hace un par de semanas, o no, la semana pasada hicimos en Iquique un café de la muerte. Súper interesante. Vamos a ir respondiendo algunas de las preguntas que nos han ido llegando. Aquí hay una pregunta que dice: considerando que aún en Chile la muerte es un tema tabú, entonces, ¿cómo podemos ayudar a las personas y a las familias a conversar sobre voluntades anticipadas? Y yo eso lo quiero expandir un poquito más, no solo voluntades anticipadas, sino que cuáles son las cosas, cómo ayudar a las personas y a la familia a conversar sobre el proceso a fin de vida y sobre los cuidados al final de la vida. ¿Hay alguna manera que pueda facilitar eso? Mire, yo creo que es un concepto súper ausente, incluso dentro del trabajo de los que trabajamos, valga la redundancia, con pacientes que van a fallecer. El paternalismo del médico que toma la decisión o del profesional que propone opciones sigue siendo todavía muy patente, por lo menos en el sistema de salud público, y con mayor razón todavía en pacientes o en familias que tienen niveles educacionales un poco más bajos. Entonces nosotros le hemos como dado un par de vueltas a esto, pero todavía no encontramos una forma que pueda ser como transversal, digamos, que podamos usar de manera como, si tú quieres, estándar para proponerle a todo el mundo. Y yo te diría que en este minuto esto de la discusión de las voluntades anticipadas, o como cada paciente o como cada familia va enfrentando este proceso de acercamiento a la muerte, es como artesanía nomás. Uno va como haciendo las preguntas, en el fondo, pero son cosas súper concretas, en el fondo, cuando el paciente ya está postrado, cuando el paciente menciona la posibilidad de su propia muerte. Más allá de eso, en pacientes más jóvenes, en pacientes que están todavía, por ejemplo, en quimioterapias paliativas, incluso plantear la posibilidad de usted puede que fallezca, a muchos pacientes que he tenido, como que les suena como a ofensa, como a traición, como a usted no cree que yo le pueda ganar a este cáncer, digamos. Y eso, por lo menos desde el punto de vista de mi experiencia, ha sido probablemente lo más difícil como para hablar de voluntad anticipada. Y es como este lenguaje todavía muy bélico y muy de, si yo me pongo las pilas, yo puedo salir de esta, digamos. Entonces... O ganarle la guerra al cáncer. Claro. Sí. Y en ese sentido, solamente para complementar a Laura, yo creo también que el conversar de la muerte requiere un proceso interior propio, que es súper dinámico. Y hay personas que no quieren conversar en debido momento de la muerte. Y yo también les daría como el total
derecho o respeto a no querer conversar con de la muerte. Hay gente que muchas veces en estos temas como situaciones de temor que comentaba Pedro, situaciones como esa, en verdad, es difícil conversar de la muerte. Ahora, en los cafés de la muerte siempre nos han dicho, mira, más que poner la conversación, es poner como el oído, en el fondo, escuchar más que decir. Y muchas veces va gente a estos cafés porque ha tratado de conversar de estos temas con su familia, decir, mira, yo quiero organizar, he pensado que si me muero, quiero hacer esto y esto, y la respuesta inmediata del más cercano es, no me hablís porque hablar de la muerte es un poco llamarla, o si de este tema no vamos a conversar. Entonces, fue súper bonito eso que dijiste, Laura, que esto es como un poco artesanía, pero quizás de las herramientas que puede ayudar es más escuchar que decir. Yo creo que las personas que están preparadas para hablar de la muerte, hay que darle la oportunidad de escucharla. Y si no quieren hablar, bueno, en el fondo habrá un mejor momento y uno puede intentarlo más adelante, pero creo que en estas situaciones uno no puede pasar semanas donde es inminente o es muy probable que esto aparezca y no dar la oportunidad, no dar el espacio para conversarlo. Y eso es más que ir con un discurso. Yo creo que es dar, más, es más ir con la disposición a escuchar a las personas. Oye, y en ese sentido, con la experiencia que ustedes tienen, aquí un par de preguntas súper buenas. ¿Por qué como sociedad no hablamos de la muerte y qué dice de nosotros mismos esta evasión del tema? ¿De qué habla? ¿Qué es lo que nos muestra de nosotros mismos? Esto es como para generar una hipótesis. No sé si vamos a tener una respuesta clara para eso, pero de nuestra experiencia, ¿por qué no hablamos de este tema y qué nos revela de nosotros mismos eso? Yo creo que tiene, por lo menos en el contexto en que yo me muevo, por lo menos, harto que ver con la poca como autoconciencia del día a día, digamos. Yo siento que estamos súper poco conscientes de que nos podemos morir. Y eso es algo que hay que agradecerle a la pandemia en el sentido de que es una experiencia para todos al final, de que, oye, mañana me puedo morir, es un tema. Vivimos siempre tan centrados en qué vamos a hacer en 5 años más, dónde vamos a estar profesionalmente en 10 años más, que si vamos a comprar la casa, que si vamos a ir a arrendar a otro lado, que si no sé qué, qué colegio van a ir los hijos. Y finalmente no estamos como plenamente presentes en cómo estamos viviendo en el fondo. Y eso probablemente, o sea, para mí por lo menos tiene mucha relación con esto de no querer pensar en qué pasa si no estoy. Quizás como lo que tú decís, Laura, es que estamos muy como proyectados hacia adelante y en el fondo Claro. lo que nos revela esto, básicamente es que, estoy solo interpretando, no sé si es eso, pero que el no pensar en la muerte significa que o sea, tendemos a pensar hacia el futuro y cuando vemos un futuro negro, preferimos no tenerlo en nuestras posibilidades. Entonces, de alguna manera, no hablar de la muerte nos revela que estamos proyectándonos hacia adelante sin vivir claramente el presente. No sé. Claro, yo creo que ahí eso también es súper interesante porque la situación histórica donde ocurre esto, como si este mirar hacia adelante, no estar en el presente, es muy particular. En el fondo estamos viviendo en el fondo en el Occidente en un posguerra donde posguerra hubieron todos los avances también técnicos que fueron gigantescos en el fondo y donde efectivamente la muerte de cierta manera se crearon las unidades de pacientes críticos, una cantidad de avances médicos que generaron esta idea de que la muerte es vencible. Lo mismo que hemos visto también con otras enfermedades, con casos que han tenido unos desarrollos gigantescos en donde básicamente crean en el subconsciente colectivo, por así decirlo, la idea de que esto es evitable o puede no pasar y uno puede vivir con esta idea de que uno de cierta manera es un poco inmortal. Y yo creo que es lo que nosotros como respondemos como salud, como profesionales de salud y cuando hablamos de la respuesta y qué tan arriba está en la agenda el tema de fin de vida, en el fondo refleja
el cómo sentimos este tema, en el fondo, que lo sentimos completamente evitable y cuando nos explota al frente de la cara, nos da temor, en el fondo, nos da temor. Yo creo que ese es lo principal. Y esto quizá hubiera sido muy distinto hace, no sé, la generación de nuestros padres o nuestros abuelos, donde tan cercano como 2 generaciones más atrás, el tema de la muerte era mucho más presente, era el día a día, y era como esperable que uno pudiera morir en el fondo en una enfermedad infecciosa. Tu hijo se podía morir de algo, con el meningitis o de una diarrea, o podía pasarle algo, uno se podía chocar en auto si uno tenía un accidente como relativamente, no sé, no tan terrible, a caballo, en auto se podía morir. Y eso efectivamente hoy día ocurre mucho menos y lo hace cuando mucho, esta idea como de que yo puedo mirar para adelante, el presente importa menos porque en fondo es evitable. Entonces es como un poco el sensación de inmortalidad. Oye, qué increíble. En realidad, como escuchándolas hablar, como que también me surge la reflexión que de alguna manera eh, tener esta experiencia como de la muerte cercana, un poco como decía la Laura, y Jorge también, ¿cierto? Te obliga a vivir bien hoy, en el fondo, como a decir, ¿sabéis que hoy día, ya que esto me puede pasar? Tengo otras personas que son iguales a mí, que han pasado por cosas que han terminado falleciendo o han estado muy graves. En el fondo, de alguna manera, esto nos obliga a vivir bien el día de hoy. No sé qué piensan respecto de eso. Ahí cuando solamente para ir el tema muy personal ahí, perdona Laura que No, por me favor, tomo hablar. dale. Mira, cuando nosotros partimos hace 4 años con esto de los cafés de la muerte, para mí el interés era completamente profesional y decía, yo no estoy preparado como profesional para conversar con mis pacientes de la muerte. Y fue tremendamente transformador, diría yo, que teniendo conversaciones de la muerte en el día a día de tu vida, en el fondo me di cuenta que eso reflejaba un tema que yo no lo tenía resuelto, que yo como profesional de la salud, no era que médico, estudiante de geriatría no lo tenía resuelto, era yo, Jorge Brown, no lo tenía resuelto. Y como te digo, fue tremendamente transformador darte cuenta de que conversar de la muerte puede ser como súper iluminador dentro de la vida, como un poco lo que decía Laura en delante, decía, ¿dónde me reenfoco? ¿Qué es lo que son las cosas importantes para mí en el fondo? Creo que hablar de la muerte y hacerla presente te hace el día a día de tu vida mucho más real y presente. Así que concuerdo completamente de ti que no siempre tiene que ser algo como dramático tenerla cerca ni presente, sino que puede ser bastante iluminador, aunque suene como un cliché. Sí, bueno, como lo conversábamos recién, yo creo que, mira, a mí cuando la gente me dice, ay, qué difícil tu trabajo, no sé qué, chuta, yo a mi trabajo le debo la alegría que tengo de levantarme en la mañana, en el fondo, y no porque me gusta hacer mi trabajo, que también me gusta, pero a uno lo enfrenta tanto con las cosas que podría no hacer, que hacerlas y que tener la oportunidad de estar con quien estás, en el fondo, hace que valga muchísimo más. Yo creo que uno de los principales como privilegios que tenemos los que trabajamos con pacientes que están cerca del final de su vida es justamente ese, es que rozamos la muerte tan de cerca que impacta efectivamente en la forma en que uno vive su día a día. Y eso es un regalo, sin duda. Yo creo que es difícil para alguien que no está como moviéndose en este contexto, tomar algo que puede parecer tan negro, tan oscuro y tan triste y transformarlo y verlo como algo tan positivo, digamos. Pero yo siento que es posible tener un acercamiento a la muerte desde lo bien que uno ha vivido o de lo bien que uno le queda por vivir, más que desde lo que uno pierde.
Yo creo que eso es como piedra angular, digamos, en esta discusión. Qué heavy. Es bien curioso, yo creo que por lo que ustedes comentan, yo creo que compartimos algo. Yo también trabajo con gente que fallece o que va a fallecer, y es bien curiosa la experiencia como transformadora que tiene la pega, ¿cierto? En términos de que uno, no sé, al menos en mi experiencia también uno se aproxima inicialmente al tema de la muerte desde los temores, y en realidad esto como que va transformando un poquito como la experiencia vital de cada uno, y hace que las pegas, estas que parecen como tan duras o tan desoladoras, sean como con harta vida al final, por otro lado. Tengo aquí, hay varias preguntas que están en relación con esto, nos queda poquito rato, así que le voy a hacer un par de preguntas, chicos, a ver si podemos ir profundizando en algún tema que enganchen, ¿ya? Entonces, aquí tengo algunas preguntas. En el fondo, ¿qué cuestiones éticas han abordado los equipos multidisciplinarios de salud en el contexto de la pandemia? Hay otra pregunta que tiene que ver como... Le voy a leer varias preguntas y lo voy a pedir elijan, ¿ya? Con cuál enganchan más, ¿ya? Después, ¿de qué modo sus servicios han gestionado el riesgo de aislamiento social para mitigar sus efectos en la mortalidad? Hay otra pregunta que es bien interesante, que es, ¿qué les indica su experiencia acerca de cómo las personas a quienes han acompañado en este periodo de COVID le otorgan algún sentido a su proceso de fin de vida? Cuando han podido ver cómo gente con COVID tienen algún... ¿cuál es el sentido que le dan? Una última pregunta es, ¿qué aprendizaje se quedan ustedes de la pandemia para plasmar en su práctica como profesionales de la salud? Específicamente en fin de vida. Son varias preguntas que podría hacer cada una, muy largo de contestar, pero no sé si hay alguna pregunta con la que cada una haya enganchado más. Y son todas como súper interpeladoras, digamos, pero yo te diría que la última probablemente tiene mucho más repercusión en nuestro día a día, digamos, para mí por lo menos, en el sentido de que se ha visto un fenómeno, y a mí me encanta como esto de gestión de salud y todo, entonces siempre engancho un poco por ese lado, pero se ha visto un fenómeno que ha sido súper particular con esto de la pandemia, que es como la flexibilización de las instituciones. Como que cosas que antes eran impensadas, de pronto se hicieron, cosas que uno como pensaría que estaba a años luz de conseguir, resultaban en 3 días. Los que somos católicos a veces pensamos, bueno, el Espíritu Santo sopla, ¿cierto? Pero efectivamente yo creo que la pandemia tuvo un efecto transformador no solo en las personas, sino también en la forma en que las instituciones funcionan. Hacer funcionar el Sotero del Río o sea, no un elefante, es como una manada de mamuts, es una cuestión gigantesca. Y así todo, la flexibilización de los sistemas ha hecho que podamos trabajar mejor. Y yo, justamente en este proceso como de cómo pensamos acompañar mejor a los pacientes en fin de vida, me he sorprendido muy gratamente con este como cuña que hemos ido pudiendo meter en el fondo de, oye, los pacientes que están en esta situación por COVID, que estuvieron en esta situación por COVID, pero que van a estar también por otras cosas, digamos, son importantes, son relevantes, y eso es algo en lo que podemos trabajar y es algo que efectivamente hay que modificar desde el punto de vista en que nos paramos desde el trabajo en el hospital, por ejemplo, o en la red de atención primaria con la que trabajamos. Entonces, no solo como desde el punto de vista clínico, personal o individual, digamos, sino también como desde el punto de vista como del sistema, esta pandemia ha sido súper transformadora en cómo nos acercamos al final de la vida. Qué interesante el punto, hey. Yo creo que todos lo hemos experimentado en los distintos niveles, ¿cierto? En el fondo, Sí. cosas
Totalmente. ahora se hicieron posible. Entonces, ¿cuál es la respuesta que en el fondo, cómo aprovechamos esa flexibilidad para poder ampliar las cosas? Súper buen punto. No sé si tenéis comentar algo más, alguna de las preguntas. Sí, no, hay una pregunta que me encantó, que decía así como, no me acuerdo cuál lenguaje ocupaste, pero era básicamente cómo las personas que habían sacado en limpio, cómo habían experimentado o cómo lo había cambiado esta experiencia de haber tenido COVID. Y la verdad es que no, la tomé porque no la sé. Porque yo creo que este es un camino que recién estamos empezando y que el cómo nos va a marcar toda esta etapa, cómo la experiencia de las personas va a cambiar el COVID, yo creo que todavía no lo entendemos completamente. Y ojalá que en este sentido, y yo creo que queda toda una fase como de tratar de bajar todas estas vivencias que son pura emoción en los equipos de salud, en las personas que han tenido COVID también, y tratar de llevarlo a temas que en el fondo de cuestionarnos ciertos temas que abordamos como sociedad. Yo creo que sin duda el cómo abordamos la muerte va a ser uno de los temas que nos va a interpelar, como decía Laura, en delante de todas maneras. O sea, yo creo que y todavía quedan meses todavía de bajar en el fondo de cómo pasar del sentimiento a la reflexión efectiva, pero ojalá que podamos ver en el fondo en esta pandemia reflexiones en torno al fin de vida, no solamente en temas prácticos de servicios de salud y acceso, por ejemplo, a cuidados paliativos, pero también una reflexión más profunda a nivel social de cómo lo abordamos en nuestras vidas y en el día a día. Oye, aquí hay un comentario del público que dice lo siguiente: para hablar de la muerte, lo primero es que el equipo de salud deje de verlo como un tabú. Somos mortales, la muerte no es un fracaso de la medicina, sino es la naturaleza humana. Tenemos que enseñar a conversar sin miedo, del mismo modo que hablamos de medidas adecuadas para cuidar la vida, también debemos cuidar la muerte. No somos anticipadas, sino conversaciones anticipadas. Pues buenísimo. Yo creo que ese comentario que bueno, porque yo creo que te toma un tema súper importante, que el fin de vida y la muerte tiene sus raíces tremendamente culturales, sociales, o sea, y eso puede ser, no solamente hemos hablado de Chile, aquí existe una cultura en relación al fin de vida, en Santiago puede existir otra agua y otro, no sé, da lo mismo, dentro de Santiago también podemos escuchar. Y salud tampoco se puede adueñar en el fondo de todos los temas de fin de vida en términos de operacionalizarlo en una voluntad anticipada o operacionalizarlo en un servicio. Yo creo que bueno el comentario, porque es un tema que es social y sus raíces son sociales, y quizás salud tiene algunas herramientas para abordar este tema en ciertos aspectos, pero las raíces de este gran árbol claramente tienen que nacer de la sociedad civil y las respuestas tienen que en el fondo ser no técnicas, sino más bien culturales. Y la parte técnica se adaptará a esa parte como más cultural. Está súper bueno ese comentario. ¿Y qué? Súper Sí, interesante. súper como interesante. Yo me acuerdo cuando estaba en Londres, hay como algunas iniciativas de fundaciones, por ejemplo, que están interpelando en centros comerciales, en una feria, en distintos lugares públicos, digamos, como para hablar de la muerte. Y creo que efectivamente ahí hay un vacío como, no sé si de interés o no sé si de temor, o sea, si en el fondo sí es porque todavía el temor es lo que predomina la muerte más que la capacidad de construir en torno a eso, digamos. Pero efectivamente en otros países, con culturas que son mucho más pragmáticas, digamos, como la anglosajona, se puede como incorporar dentro de la vía de la sociedad civil y del voluntariado, por ejemplo, esto de hablar de la muerte. Y hay experiencias que han sido exitosas en otros lados al respecto. Yo no veo por qué no podrían funcionar con nosotros, pero efectivamente es una necesidad que tiene que como que nacer de alguien que no sea personal sanitario. Creo que
hay una responsabilidad grande de comunicadores, de sociólogos, de otra gente que como que no ha estado como activamente involucrado en el tema, que sería súper interesante que pudiéramos como hacer más masivo, digamos. Oye, tenía ganas de preguntarle otra pregunta a ustedes, pero no, se la voy a dar, pero no la va a quedar como por responder, ¿ya? Tiene que ver con cómo esta experiencia de la pandemia y todo lo que nosotros entendemos respecto al fin de vida puede informar o influir en lo que viene adelante respecto al proceso constituyente. Eso, de qué manera esta experiencia puede enseñarnos cosas acerca de nuestra sociedad, de nuestra cultura, y que pudieran estar eventualmente plasmados en este proceso de repensarnos que viene hacia adelante en nuestro país. Luego como, es como una gran inquietud, y que lo extiendo también a los auditores, a las personas que están participando observando este webinar, porque creo que hay información que esta experiencia nos muestra sobre nosotros mismos, y que puede también de alguna manera eventualmente influir en cómo nosotros nos pensamos como país, qué cosas tenemos que cuidar, qué cosas tenemos que son relevantes en este proceso de fin de vida, y que nosotros tenemos que considerar como parte de nuestra cultura, y que quizás podría estar también plasmado de alguna manera en este proceso de repensarnos como país. Siendo ya las 6:07, estamos súper pasados del tiempo. Me gustaría agradecer enormemente a Laura y a Jorge por haber participado en este webinar, a todos las personas que participaron también viendo esta actividad a través de Facebook, y no sé, me gustaría pedirle a Laura y Jorge si quisieran terminar diciendo cerrar con alguna idea o alguna frase. Mira, agradecerte nomás la instancia. Yo creo que instancias como estas son finalmente las que nos van a ayudar, como decía un poco Jorge, a ir decantando esta experiencia, digamos. Yo creo que tenemos necesidades múltiples, pero enormes, de cómo transformamos esta pandemia en una experiencia de crecimiento de la sociedad en su conjunto. No solo como individual o como de equipos de salud, digamos. Y creo que instancias como estas son súper bienvenidas, y mientras más tengamos, más vamos a poder ir también como encontrándole distintas ópticas o viendo compartiendo distintos puntos de vista. Así que eso, muy agradecida por la invitación y honrada por estar acá con ustedes hoy día. Muchas gracias, no, Pedro, y también al Núcleo Milenio por la iniciativa y por el espacio. Nada, agradecer. Yo creo que, al igual que Laura, creo que estos espacios son tremendamente necesarios. Y lo único que vamos a cobrar la palabra para que ocurra ese conversatorio, para abordar la última pregunta que dejaste, que me pareció tremendamente interesante. Yo creo que eso hay que... Ese va a ser la versión 2.0 que hay que continuar. Pero muchas gracias por la invitación. Muchas gracias, Jorge, Laura, muchas gracias a todos por haber participado. Hay personas que están acá atrás de este webinar, que son Valentina Jorquera, Francisca Campo y Diego Guerra, que hicieron posible este webinar, y como Núcleo Milenio esperamos, les agradecemos haber participado. Va a quedar la grabación disponible, y también pueden acceder a los otros videos a través de nuestra plataforma y nuestro sitio web mlive.cl. Así que muy buenas tardes, y esperamos vernos en una próxima oportunidad. Muchas gracias.